Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y feliz inicio de semana en el Señor. Estamos leyendo la Biblia en orden y leamos hoy este pasaje que se llama Problemas del matrimonio. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 1 al 40. Vamos a leerlo completo el día de hoy. Señor Dios, rogamos, Papito Dios, que nos inundes con tu Santo Espíritu, Señor, y nos des revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Leamos entonces el primer versículo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Recuerda que estamos leyendo la carta que el apóstol Pablo les escribió a los que estaban en la iglesia de Corinto debido a un informe que recibió de ciertos problemas que estaban ocurriendo en esa iglesia, de los cuales ya hemos leído algunos. Y fíjate que el apóstol Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, es decir, en ese informe que Pablo recibió, también le hicieron unas preguntas, unas dudas de varios temas que ellos tenían y que específicamente el día de hoy vamos a leer lo concerniente al matrimonio. Leamos nuevamente el versículo 1 y leamos también el 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La semana pasada vimos que la fornicación es un pecado muy grave y dice acá el apóstol Pablo que es mejor casarse que andar en fornicación y que cada uno sea fiel a su esposo o esposa. Versículos 3 y 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Una vez leí un comentario en internet de alguien que rechazaba la palabra de Dios y que decía que cómo era posible que en la Biblia se enseñara el machismo y no sé qué más cosas, y hacía referencia a un versículo pero no lo ponía completo, sino solo una parte. Y al leerlo parecía como si fuera algo injusto, pero el problema era que estaba incompleto. Y eso es lo que hace Satanás. Él es muy astuto. Él no es bobo, él es muy astuto y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces a Satanás le queda muy fácil manipular y engañar a la gente que no escudriña la palabra de Dios porque le hace pensar cosas que no son, incluso utilizando la misma palabra de Dios. Imagínate que a alguien le enseñaran solo la mitad del versículo que acabamos de leer, que sería algo así. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y que no le dijeran nada más. Las organizaciones feministas, y no es por defenderlas, claro que no, pondrían el grito en el cielo. Pero es que está mal, está incompleto. Y eso también es lo que pasa en algunas iglesias o sectas que enseñan la mitad de la verdad o usan la misma palabra de Dios para manipular, y este es un ejemplo de cómo se haría. No explican todo completo, sino solo lo que les conviene para manipular y lograr que la congregación haga lo que ellos quieren, que por lo general es que les den más y más plata. Pero bueno, volvamos a nuestro caso del día de hoy, que es lo que está en la palabra de Dios completito. Así dice la palabra de Dios que el cuerpo de la mujer no le pertenece a ella sino al esposo, pero igual de importante
es lo que dice la otra parte del versículo, que así como el cuerpo de la mujer le pertenece al esposo, también el cuerpo del esposo le pertenece a la mujer. Son el uno del otro porque son uno solo. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio es algo muy sagrado. Ya no son más dos, sino uno. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Mateo 19:6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Se pertenecen el uno al otro. Deben cuidarse el uno al otro. Mantener sus cuerpos sanos, tanto física como espiritualmente. Cuidar el cuerpo del otro como si fuera su propio cuerpo, porque son una sola carne. Versículos 5 y 6. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es decir, esto no es un mandamiento, sino una sugerencia, que un matrimonio puede ponerse de acuerdo para dedicarse un tiempo solo a la oración. Y esto es muy poderoso porque recuerda que la oración en acuerdo tiene mucho poder. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20 dice: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Gloria a Dios! La oración en acuerdo tiene mucho poder y un matrimonio puede decidir no tener relaciones por un tiempo para dedicarse exclusivamente al ayuno y la oración. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Tanto el matrimonio como la soltería son dones de Dios. Unos tienen un don, otros tienen otro, pero lo importante es el Señor. Versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es mejor que se casen y no que cometan fornicación o pecados sexuales. Porque como ya hemos leído y como tú mismo puedes leer en Gálatas capítulo 5, los que cometen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Delicadísimo. Versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Si una persona ya se casó, pero se separó, es mejor que se quede así y que no se vuelva a casar nuevamente, porque así dice la palabra de Dios. A menos que sea viudo o viuda, ahí sí ya queda libre para volverse a casar. Te ruego que mires el video llamado Analogía tomada del matrimonio, que te dejo en la cajita de descripción. Para quienes no sepan dónde encuentran la cajita de descripción, aquí, mira aquí a tu derecha, aquí debajo del video, verás un triangulito. Es como una especie de flechita, tú haces clic ahí y se despliega la cajita de descripción. Mira lo que dice el Señor Jesús. Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12.
Palabras del Señor Jesús. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Si estaban casados y por cualquier motivo se separan, y puede ser un motivo perfectamente válido, se separan y se vuelven a casar con otras personas, es igual que si cometieran adulterio, a menos que sean viudos o viudas, como ya lo mencionamos. Versículos 12 y 13. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Obviamente está hablando de casos en los que hay amor, pero donde no hay amor sino maltrato y ese tipo de cosas, sí deben separarse. Versículos 14 y 15. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz, oye bien, a paz nos llamó Dios. Si hay amor, pueden vivir juntos en matrimonio si es que uno de ellos se convirtió al Señor después de estar casado. Pero es diferente a que un creyente se una en matrimonio con un incrédulo. Esto se llama yugo desigual y Dios lo desaprueba. Es muy delicado porque por lo general son matrimonios que terminan muy mal. Pues claro, es que Dios lo desaprueba. Dice en su palabra: ¿qué comunión tiene lo celestial, lo santo, lo puro con lo inmundo? Pero bueno, supongamos que se dio el caso que dos incrédulos se casan y que después de estar casados, uno de ellos se convirtió al Señor y el otro no. En este caso, dice el apóstol Pablo que no debe abandonar el creyente al incrédulo. Claro, donde hay amor, ¿no? Porque si hay maltrato, obviamente no, tienen que separarse. Y de todas maneras, estando juntos o separados, igualmente en ambos casos el creyente puede seguir orando toda su vida por la otra persona para que Dios tenga piedad y misericordia de él o ella y cambie y le entregue su corazón al Señor y nazca de nuevo y se salve y no se pierda. Versículos 16 y 17. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Cada uno debe quedarse tal y como fue llamado en el Señor. Es lo mejor. Si cuando se convirtió al Señor estaba casado, quédese casado. Si cuando se convirtió al Señor estaba soltero, no se vaya a unir en yugo desigual. Es delicadísimo, sufrirá mucho. Y de todas maneras, sea lo que sea su vida, ore mucho y ponga todo en manos de Dios y obedezca la palabra de Dios. Ay, Dios mío, cuántos dolores de cabeza no nos ahorraríamos nosotros en nuestra vida si obedeciéramos la palabra de Dios. Y para poder obedecerla tenemos que escudriñarla, entenderla, o si no, ¿cómo? Versículos 18 y 19. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es,
sino el guardar los mandamientos de Dios. Lo importante no son los ritos, sino el amor a Dios. Y si amas a Dios, tomarás tu Biblia cada día y la escudriñarás y la guardarás en tu corazón, no en un cajón, ni la pondrás abierta en la mitad de la sala, olvidándote de ella como hacen algunas personas. No, lo importante es que ese amor a Dios te mueva a tomar la palabra de Dios cada día, a abrirla, escudriñarla, guardarla en tu corazón y ponerla por obra. Versículos 20 al 23. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fuimos comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para darnos sabiduría, santificación, redención, justificación y vida eterna en Cristo Jesús. Y somos libres en Cristo Jesús, libres para alabar al Señor, libres para adorar al Señor, libres para amar a Dios con toda nuestra alma, mente y corazón hasta el final de nuestras vidas. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Si es soltero y quiere seguir siendo soltero o soltera, está bien. Si quiere casarse, está bien. Lo importante es que haga lo que haga, lo haga para el Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo advierte que si se casa, sufrirá. Sigamos leyendo. Versículos 25 al 28. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Lo importante es poner todo en manos del Señor, orar siempre por todo y que sea la voluntad de Él y no la nuestra. Eso es lo mejor, porque Él es el que sabe qué es lo mejor para cada uno. Pero eso sí, no arrebatarse ni apresurarse, sino orar primero por todo y pedirle a Él señales y confirmación del Señor antes de tomar una decisión de la cual puede arrepentirse o pasarla mal y a veces muy mal. Dios nos libre. Versículos 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Es decir, todo esto es pasajero. Toda esta vida va a pasar y no tendremos memoria de ella, por lo cual lo verdaderamente importante en esta vida no es que tanto disfrutemos este mundo, no, sino agradar al Señor. Eso es lo importante, pensar en dónde, cómo estaremos en la eternidad. ¿Estaremos en el Señor, en el reino de Dios? ¿O iremos a la condenación eterna? Esto para los que rechazan a Jesús. Así que nuestro trabajo más importante en esta vida es orar por los demás, para que ninguno se pierda,
que todos se arrepientan y se conviertan al Señor y se salven y no vayan a la condenación eterna. Orar por todos, toditos, todos, no solamente por nuestra familia y nuestro círculo más cercano, sino por todos en el mundo entero, aún por aquellos que ni conocemos. Orar por todos los hijos de Dios en el mundo entero y por todos los que han de ser salvos. Versículos 32 al 33. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ese es el problema del matrimonio, que queda muy poco tiempo para las cosas del Señor, porque una familia demanda mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Y además sufren aflicción, ya sea por una cosa o por otra. No es fácil. Versículos 34 y 35. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Así que no te afanes por casarte. Si estás soltero, bendito sea Dios. Más bien dediquen su tiempo a las cosas celestiales, a las cosas de Dios. Pero claro, si quieren casarse, pues también pueden hacerlo como ya hemos leído. También está bien. Dios no los dejará ni los desamparará nunca, y menos si se dedican a las cosas de Dios de corazón, como Ana, que sirvió más de 84 años al Señor, una hermosa vida de servicio en fe y en adoración, como lo puedes leer en Lucas capítulo 2, versículos 36 y al 38. Sigamos leyendo, versículos 36 al 38 coincidencialmente. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Nuevamente, está bien casarse y también está bien quedarse soltero. Lo importante es el Señor, que dediquemos nuestra alma, mente y corazón a las cosas de Dios. Pero a los solteros les queda más tiempo para las cosas de Dios y a los casados poquitico. Cada quien decide. Versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Ves? Una vez más leemos que es libre para volverse a casar solamente si su ex marido o ex mujer murieron. Si no, no. Mira el video analogía tomada del matrimonio que te dejo en la cajita de descripción. Versículo 40. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Muchas personas se preocupan por estas cosas. Que si se casa, que si se queda soltero, que qué va a hacer de mí. Pero realmente es solo la presión social, porque lo que dice la palabra de Dios es que no hay de qué preocuparse. Si se casa, está bien. Y si no se casa, también está bien, porque tanto lo uno como lo otro son dones de Dios. Lo importante es el Señor y cómo pasaremos nuestra vida en la eternidad. Además, en el reino de los cielos no se casarán. Por eso dice,
hasta que la muerte los separe, porque en el reino de Dios allá ya no hay matrimonios, no se darán en casamiento. Mateo 22:30 dice, por palabras del Señor Jesús, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que puedes descansar tranquilamente. Si tienes familia, bendito sea Dios. Y si no la tienes, bendito sea Dios. Pon todo en manos del Señor, confía en Él, que Él cuida de ti. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Gloria a Dios. No temas, ponte en las manos del Señor y glorifícalo a Él en cuerpo y en espíritu. Vamos a orar. Gracias, Papito Dios, gracias, Señor, por tu palabra y por todas las bendiciones que nos das cada día, Padre Santo. En esta hora ponemos en tus santas y benditas manos toda nuestra vida, Señor. Haz con ella lo que tú quieras, Señor. Pero hoy oramos, Papito Dios, por los solteros y por los casados. Por los solteros para que vivan sus vidas para el Señor, que pongan sus ojos en las cosas celestiales y eternas y no en las terrenales. Y por los casados, para que cuiden sus familias con amor, para que enseñen a sus hijos en las cosas del Señor y para que saquen tiempo también para las cosas de Dios. Rogamos, Señor, que los libres de la aflicción, que sean guardados y protegidos y que sus familias se entreguen por completo al Señor. Rogamos que todos se mantengan fieles al Señor, que el esposo sea fiel a la esposa, que la esposa sea fiel al esposo, que se cuiden el uno al otro, que haya amor sincero de corazón en Cristo Jesús. También oramos, Señor, por los solteros, para que no se casen en yugo desigual. No permita, Señor, que las personas sufran por malos matrimonios, por casarse en yugo desigual, sino que entreguen sus vidas por completo al Señor y pongan todos sus planes en tus manos antes de actuar y que escuchen tu voz y te obedezcan y escudriñen tu palabra y te obedezcan, que no hagan su propia voluntad sino la tuya, Señor. Líbranos, Señor, de los engaños de Satanás, de las maquinaciones del enemigo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Danos sabiduría, inteligencia de Dios para saber actuar, para ser sabios y prudentes en el Señor y que en todo lo que hagamos siempre te demos a ti toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Que glorifiquemos tu nombre, Señor, en cuerpo y en espíritu. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Todo lo hemos orado al Padre Santo, en acuerdo en la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos mañana.